maestro rural Pedro Castillo acaba de adelantar por primera vez en el conteo oficial a su rival, la derechista Keiko Fujimori. La candidata de Fuerza Perú llevó la delantera durante las 12 primeras horas de cómputos, al contarse primero las casillas más cercanas a Lima, la capital, y las de las otras grandes ciudades del país. Castillo, de izquierda, fue ganando fuerza a medida que el escrutinio se iba extendiendo a zonas más remotas de Perú, hasta colocarse en el primer lugar cerca del mediodía de hoy, con el 94.059% del escrutinio. Castillo tiene el 50.076% de los votos y Keiko Fujimori el 49.92% de los votos. Solo le separan 25,000 votos. Para conocer las complejidades de este proceso electoral y lo que ha atravesado Perú en el ámbito político en los últimos años, nos complace recibir al expresidente del Parlamento Centroamericano y titular de Asuntos Internacionales del Partido Fuerza del Pueblo, el señor Manolo Pichardo. Bienvenido, qué bueno recibirlo nuevamente en Esto No Tiene Nombre, Manolo. Muchas gracias, Miralba. ¿Cómo están ustedes? Acabada. Muy bien. Un placer, profesor. Gracias, un placer. Hablemos un poquito de esta realidad en Perú y bueno, el educador Pedro Castillo fue una sorpresa en la primera vuelta porque estaba como perdido allá y dio la gran sorpresa para ir a esta segunda ronda de votaciones. Muy pegado. ¿Qué es lo que falta por escrutarse, por contarse y a quién de los dos pudiera favorecer? Bueno, según las informaciones que estamos recibiendo, ya se contó Lima, que concentra el 31% de los votos, ¿verdad? Poco más de 7 millones de personas, donde la Keiko ha ganado la elección y donde es evidentemente fuerte en las zonas urbanas. Falta por contar el exterior, donde también Keiko Fujimori parece que ha venido ganando con cerca de un 60% de los votos. Solo se han contado allí, hay que tomarlo en cuenta, hasta hace una hora, alrededor de un 25% de los votos. Pero falta la sierra, donde Pedro Castillo es bastante fuerte. Hay lugares donde Pedro Castillo ganó hasta con un 90% la votación. Madre mía. Sí, hasta con un 90% de la votación. Entonces hay que esperar a ver qué ocurre. Ya falta muy poco, cerca de un 6%, ¿verdad?, de los votos por escrutar. La cuestión está, como ustedes han visto, muy cerrada. Y parece ser, no quiero adelantarme en los acontecimientos, que si ocurre como se espera, que en el interior él tenga mayoría, como la ha tenido, pudiera entonces ganar las elecciones. Pero hay que tomar en cuenta el exterior, porque en el exterior Keiko está ganando y está ganando con una, diríamos, cómodamente, y solo se ha contado, o hace una hora se había contado solo el 25%. Profesor, en el caso de Perú, ¿ganaría por simple mayoría? O sea, o existe el concepto de empate técnico y tendría una solución legal eso, o cómo es, el que saque más aunque sea por centésima? O sea, esta es la segunda vuelta. O sea, la primera vuelta era donde se estudió todo, donde se presentó un cuadro sorpresivo, porque no solo Pedro Castillo, fue una sorpresa la clasificación de él en segunda vuelta. Fue una sorpresa la clasificación de Keiko. Porque recuérdense que Keiko participó en un proceso electoral de primera vuelta cuestionada y procesada ante los tribunales de la República Peruana. No solo ella, sino incluso todos sus asesores más cercanos, en fin. Es una situación bastante difícil. De hecho, yo decía en una serie de tweets que colgué ayer, que posteé ayer, que de ganar Keiko, incluso se le podía poner hasta difícil asumir la presidencia, porque tiene un proceso en curso. Que no se han detenido. Ella, sus colaboradores más cercanos, algunos 10 colaboradores de ella están procesados. Está procesado una tía, un hermano, en fin, es una situación bastante complicada. Bastante complicada. O sea, si llegara a ganar, la situación de crispación que ha vivido Perú en los últimos años
se seguirá profundizando, porque esta inestabilidad política no es nueva, es bastante vieja. O sea, sí, sería bueno recordarla, profesor. Bueno, a propósito de Keiko ya estuvo presa, aparte de la situación con su padre. Poner un poquito más de contexto sobre cuál es la situación. Perú ha vivido una situación de inestabilidad política, paradójicamente con cierta estabilidad económica muy importante que ha llevado a ciertos inversionistas hasta allá, pero con una inestabilidad política tremenda, sobre todo marcada por el tema de la corrupción. Presidentes que han sido sometidos por cosas que tú dices que aquí pasan a diario y pasan por debajo de la mesa y nadie se escandaliza de eso. No, en Perú, por una llamada, por una cosita, un guiño de una cosa, lo han sometido y el Parlamento lo ha destituido. Bueno, Kuczynski ganó las elecciones y tuvo que salir del poder por escándalos de corrupción. Y luego vino el otro presidente, Udes, que salió también por escándalos de corrupción. Y ha habido esta situación de inestabilidad política hasta este proceso electoral que ha sido sorpresivo porque las fuerzas tradicionales no jugaron un papel importante en la primera vuelta y menos ahora en la segunda. De hecho, incluso quien se entendía que iba a disputar la primera vuelta por la izquierda era se me olvida, que fue la que ganó la tercera posición frente a Kuczynski aquella vez, Verónica Mendoza. Verónica Mendoza se veía como la que iba a liderar ese bloque de la izquierda, y otro candidato cuyo nombre no recuerdo, el que iba a liderar el bloque de la derecha, y todo fue sorpresivo, ninguno de los dos pudieron pasar. Entonces, pero déjame decirte a ti, Cavada, y a Miralba, es un fenómeno no solo peruano. Acabamos de vivir procesos importantes, por ejemplo en Ecuador. En Ecuador emergió Yacu Pérez, un indígena, ¿verdad? Irrumpió en el escenario político, nadie lo esperaba, para competir con el actual presidente de la República, Guillermo Lasso, y para competir con Araúz también, que también es una figura nueva, un muchacho que emergía en el escenario político del correísmo. Y allí se creó toda una situación donde las fuerzas tradicionales no jugaron ningún papel importante. Incluso Alianza País prácticamente desaparece en ese proceso. Pero ocurre lo mismo en Chile. En Chile acabamos de salir de un proceso de consulta para la conformación de la Asamblea Constituyente, y las fuerzas tradicionales no tienen prácticamente ninguna representación. Son fuerzas emergentes y ni siquiera partidos políticos, movimientos sociales. Y se da el mismo fenómeno que en Ecuador, y se da el mismo fenómeno que ahora en Perú. Emergen los grupos, los pueblos originarios. O sea, la presencia que hay en Chile hoy a partir de esta consulta en el Congreso, en la Asamblea que se eligió de los mapuches, por ejemplo, ha sido una sorpresa. Pero no solamente se eligió la asamblea, también se eligieron alcaldes, se eligieron gobernadores, y ninguno de los partidos tradicionales tuvo un desempeño importante. Incluso quien gana la alcaldía principal en Santiago de Chile es una militante comunista. Sí. O sea, y son las fuerzas emergentes, tradicionalmente marginadas, que no eran tomadas en cuenta en este juego de poder político desde la salida de Pinochet, son las que han emergido y son los protagonistas ahora del escenario político en Chile. O sea, es un fenómeno que está, recogiendo toda América Latina.